Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra en Enfermería por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Enfermería por la Universidad de Quindío, Colombia, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, con amplia trayectoria en investigación sobre continuidad del cuidado, seguridad del paciente y salud comunitaria. Ha sido ponente en seminarios internacionales de enfermería en Colombia y México, y autora de diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas. Actualmente reside en México y continúa impulsando la investigación y formación profesional en enfermería desde una perspectiva humanista y basada en evidencia. Solicito que por favor recibamos con fuertes aplausos a la doctora Natalia. Hola, muy buenas tardes. Me voy a quedar aquí abajo para sentirlos más cerquita y para que nos podamos concentrar mucho mejor dado el ruido externo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por tratar de concentrarse en este recinto y muchísimas gracias también a la MEF por la invitación. Y me gustaría saber quiénes de ustedes son estudiantes. ¿El resto de licenciados? ¿Sí? ¿Cómo? Bastantes. Ah, perfecto. Excelente. Entonces, voy a brindar unas palabras sobre la enfermería de práctica avanzada y la investigación. Y entonces, se me ocurre, y cuando me dijeron sobre este tema, dije, está complejo. Es muy complejo porque la enfermería de práctica avanzada es incipiente en nuestro país y además me pidieron que dijera sobre mejora continua, la investigación en la mejora continua de la práctica avanzada. Y les pregunto, a mí me gusta preguntar y no se preocupen por responder bien o mal, aquí lo vamos a aclarar. ¿Alguien tiene idea qué es práctica avanzada? ¿Nada? No, aquí el compañero nos dijo realizar la práctica con el método científico, pero eso no implica que sea práctica avanzada, porque de por sí, como licenciados en enfermería, tenemos que fundamentar todo en evidencia científica, ¿sí? Seamos pasantes, seamos estudiantes, seamos licenciados, seamos especialistas, maestros o doctores, no importa, todos tenemos que ejercer nuestro rol basado en el método científico. Pero entonces, como yo suponía que esto iba a pasar, vamos a aclarar algunos términos, porque personalmente me parece que hablar de mejora continua en la práctica avanzada es algo redundante, ¿sí? Es algo que más adelante vamos a ver, una contiene a la otra. Es una simbiosis que no podemos separar y que no hace parte de la mejora continua, hace parte del concepto en sí mismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? La enfermería de práctica avanzada es un concepto que no es nuevo, pero en este contexto tenemos poco tiempo trabajando. Y así como ven ustedes la imagen, la enfermería de práctica avanzada en este contexto tiene mucho camino por delante y tiene muchas luces de externas que lo guían, que tenemos que aprender de otros ejemplos, pero no imitarlos, porque no estamos en las mismas condiciones ni vivimos en las mismas circunstancias que la mayoría de los lugares donde la enfermera o la enfermería de práctica avanzada ya está instalada y se trabaja con esta metodología. Entonces tenemos que aprender de ellos, tenemos que tomar todo lo bueno, pero adaptarlo a nuestro contexto, porque son contextos muy diferentes. Y entonces aquí vemos a grandes rasgos en donde la enfermería de práctica avanzada está instalada. ¿Alguien me puede decir qué países vemos ahí? Con la estrellita. Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿qué más? Finlandia. Ajá. Entonces, si ustedes ven, el rol de enfermería de práctica avanzada ha tenido sus inicios en Estados Unidos, Canadá,
pero ahorita, actualmente, la enfermería de práctica avanzada instalada e implementada, pues realmente se desarrolla en pocos lugares. Nosotros estamos en toda el área de la América, México, estamos en el área de vía de trabajo, tratando de aprender e implementarla, pero no tenemos una práctica avanzada desarrollada. Entonces, esto es importante saberlo. ¿Dónde ya se trabaja? ¿Dónde está fortalecida esa práctica avanzada para poder entonces nosotros situarnos en nuestro contexto y poder dar este gran paso? Y entonces, sí quiero recordar algo en términos de investigación y de práctica avanzada. Recordemos que enfermería tiene diferentes roles y no solamente es la profesión como lo concibe la sociedad. Somos una disciplina científica porque, como lo decía el compañero, fundamentamos todas nuestras acciones en el método científico, en la práctica científica. Por eso también somos una ciencia y somos un colegio, porque somos una reunión de personas profesionales que brindamos una acción a la sociedad, brindamos una ayuda, contribuimos al estado de salud y bienestar de la sociedad. Y nos movemos en diferentes roles. Por ejemplo, el clínico hospitalario, que es nuestro papel predominante, pero que no es el único papel predominante. Vamos moviéndonos hacia la parte industrial, la administración y últimamente a la práctica independiente, ¿vale? ¿Sí o no? Ya conocemos diferentes figuras que salen en TikTok, administradores, administradoras de servicios de salud, jefas, jefes, ¿sí? Entonces nos podemos mover en diferentes roles y eso implica que tenemos que llevar la práctica avanzada a diferentes contextos, no solamente a diferentes contextos socioculturales en donde están las personas a quienes brindamos cuidado, sino los procesos en los cuales nos vemos inmiscuidos. Pero es muy importante tener los conceptos claros. Entonces, ¿qué es enfermería de práctica avanzada? Y me voy a tomar la libertad de leerlo textualmente. Es un ámbito de práctica profesional especializada dentro de la enfermería. Entonces, especializada implica formación académica mínima de maestría en práctica avanzada, no en ciencias. Experiencia clínica y comunitaria consolidada que genere competencias y que me haga competente, valga la redundancia, para tomar decisiones acertadas, complejas, en la atención de los pacientes, generalmente con un enfoque de áreas específicas de la atención primaria en salud. ¿Cuál es la diferencia que vemos entre esta definición y la definición que tenemos de enfermería? ¿Qué creen que es diferente? Lo que está en rojo puede ayudar. Tiene un nivel de maestría, doctorado, competencias para la toma de decisiones clínicas, que, ojo, la clínica no significa moverme solo en el estado hospitalario o en el área hospitalaria. El tomar decisiones clínicas implica tomar decisiones referente a ese usuario o a esa persona, aunque no esté en el hospital. Poder hacer una valoración integral de esa persona a la que es sujeto de cuidado. Y entonces vemos aquí que, de acuerdo al Consejo Internacional de Enfermería, la enfermería de práctica avanzada tiene diferentes roles que en este momento se superponen, como por ejemplo la enfermería clínica especialista y la enfermería de atención directa. Esto todavía no lo vemos en el contexto mexicano, pero sí lo vemos en el contexto de los países que mencionamos anteriormente de desarrollo de la práctica avanzada. Nosotros estamos en el proceso incipiente, en el proceso de inicio, en donde estamos tratando de involucrar la práctica avanzada en la formación y sobre todo en la implementación de los posgrados, para tener posgrados de práctica avanzada, que son diferentes a los posgrados que tenemos ahorita, tienen un toque y un enfoque un poco diferente, ¿vale? Si tienen alguna duda, con gusto pueden levantar la mano, ¿vale? Y entonces esto me interesa muchísimo. ¿Por qué me causa tanta confusión
el pensar en una investigación como mejora continua en la práctica avanzada, por esto. Precisamente por esto, porque uno de los pilares básicos y fundamentales de la práctica avanzada es la investigación. Entonces, de por sí estamos hablando que ese profesional de enfermería de práctica avanzada tiene que sustentar su actuar en la investigación, en la docencia, en la clínica avanzada y en liderazgo y gestión. Entonces, es un poco confuso pensar que la investigación es un proceso de mejora continua de la práctica avanzada, cuando la investigación está inmiscuida y es una base fundamental para la práctica avanzada. Sin la investigación no podemos generar práctica avanzada, ¿vale? Y eso me gustaría que se lo llevaran, así no se llevaran nada más. Estas 4 cosas son los pilares básicos y fundamentales de la práctica avanzada en los que tenemos que trabajar y los que tenemos que hacer, en los que nos tenemos que hacer competentes. Y entonces, para retomar la investigación, ese punto concreto, tenemos que entonces conocer qué es la enfermería basada en la evidencia. Según Amezcua, que es un enfermero español, la enfermería basada en la evidencia es un cambio de modelo de enfermería basada en la obediencia a una enfermería basada en la conciencia, ¿sí? Y conciencia o conciencia, las dos son adecuadas para definirla, ¿vale? Entonces, la enfermería basada en la evidencia es un modelo que tenemos que adoptar, no es el único, pero que sí nos ayuda a fundamentar la práctica avanzada. Y entonces, con la enfermería basada en la evidencia, podemos tener mayores probabilidades de tener resultados de calidad, seguros y rentables para las personas a las cuales les brindamos el cuidado, sean sanas, sean enfermas, sean en la clínica, en la parte rural o donde nos situemos, porque ya vimos que tenemos diferentes roles. Y entonces, dentro de la enfermería basada en la evidencia tenemos estamos llamados a utilizar diferentes elementos, como por ejemplo la taxonomía Nanda-Nicknock. ¿La conocen? ¿La han utilizado? Hay algunos que no. Ok. Las guías de práctica clínica. ¿Alguien conoce las guías de práctica clínica? ¿Las han utilizado? ¿Las han consultado últimamente? No. No, porque no están en ese momento. La gran mayoría disponibles no han estado en los últimos días, pero ahorita les cuento eso. Y algoritmos de atención, ¿vale? Entonces, hay muchas herramientas, entre estas las principales, que nos contribuyen a ejercer un rol de enfermería basada en la evidencia con mejores probabilidades de tener resultados positivos y nos permiten medir el impacto de nuestros cuidados, claro, siempre apuntándole a mejores resultados cada vez, ¿vale? Y entonces, en la enfermería basada en la evidencia tiene en cuenta muchísimas cosas, entre esas la evidencia, ya les dije, la investigación, los resultados de investigación, la parte teórica en enfermería, pero también la experticia o la experiencia clínica del profesional que brinda ese cuidado y, por último, las preferencias y valores del paciente. Es una mezcla de esos 3 elementos que nos permite tomar decisiones clínicas y generar resultados de mayor calidad en el proceso del cuidado, ¿vale? Todo eso lo estamos viendo, digamos que muy abstracto en este sentido, pero muy teórico, pero lo tenemos que bajar a la realidad. Es posible y en algunos contextos se puede hacer y se hace actualmente, ¿vale? Estamos llamados a generar nuestras acciones o intervenciones de cuidado en la enfermería basada en la evidencia. Sí es posible, pero tenemos que aprender a trabajar con este método. Y entonces, una vez trabajemos con la enfermería basada en la evidencia, tenemos que también generar acciones de investigación translacional, es decir, trasladar todo lo que vemos en esos papers bonitos, artículos, revistas, a lo que realmente es lo más importante, al cuidado real, con las personas reales,
todos los días. Eso tiene su metodología, tiene su ciencia, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo para por lo menos ser competentes en la enfermería basada en la evidencia, para posteriormente hacer un enfoque de investigación o enfermería translacional. Y entonces tenemos indiscutiblemente, si vamos a hablar de investigación, que conocer esto. ¿Alguien la conoce? ¿La pirámide de la evidencia? ¿No? Ok. Dentro de la investigación en enfermería tenemos diferentes formas y diseños de investigación que nos generan diferentes resultados. En enfermería y en ciencias de la salud, por lo menos, tenemos esta pirámide, donde los estudios con diseños como revisiones sistemáticas, metaanálisis, que son los de la punta, son los de mayor fortaleza y calidad en sus resultados. Y entonces, nosotros, que somos consumidores de ciencia y que vamos y tenemos que hacer las intervenciones de cuidado frente a nuestros pacientes, tenemos que leer de estos resultados para poder generar mejores intervenciones en la práctica real con nuestros pacientes. Estos de la punta son los procesos de investigación que tienen menos errores, menos sesgos, más fortaleza. En cambio, los de abajo, que son opiniones de expertos, casos, reportes de caso, estudios de cohorte, estudios descriptivos, son los estudios que tienen menos fortaleza de la evidencia, que tienen mayor probabilidad de error, de sesgo, que siempre tenemos que tomar con cautela porque no tienen tanta fuerza, no tienen tanta robustez en sus resultados. Entonces, esta pirámide es general para las ciencias y siempre tenemos que retomarla. Si vamos a utilizar la investigación, siempre hay que tratar de leer, tratar de entender todos los documentos, especialmente los de la punta de la pirámide, que son los de mayor robustez respecto a su diseño metodológico. ¿Alguien tiene dudas ahí? Porque es muy importante que la comprendamos y que después profundicemos, ¿no? Y entonces, a partir de esta pirámide, podemos empezar a comprender diferentes aspectos de la enfermería basada en la evidencia y de la investigación en enfermería. ¿Alguien reconoce esta partecita? ¿Qué es? Guías de práctica clínica, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde derivan las guías de práctica clínica? ¿Alguien sabe? De la evidencia. Eso es algo resumido, es un documento que nos resume los mejores resultados de investigación, idealmente de los de la punta de la pirámide, y nos indica clara, eficazmente y de forma directa qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos claves de la enfermería basada en la evidencia, de la investigación en enfermería, es que necesitamos utilizar la evidencia para ejercer nuestro rol en la práctica real. ¿Y cómo lo hacemos? De manera muy fácil y rápida, utilizando las guías de práctica clínica, ¿vale? ¿Sí? ¿Cuáles guías han leído ustedes? ¿De dónde? ¿Alguien se acuerda? ¿Guías de dónde? ¿De dónde las sacan? ¿Del CENETEC? Ok. ¿De más? Del catálogo. Hay algunas del IMSS también. Ok. Pero resulta, y antes de pasar a la otra, y es que las guías de práctica clínica, ahorita más tarde les cuento el chisme de las guías de práctica clínica, se alimentan de lo que los científicos, los investigadores producen, ¿sí? ¿Y qué producimos nosotros? Si se alimentan de allí, de nuestros resultados de investigación, necesitamos cuestionarnos qué es lo que estamos produciendo, ¿verdad? ¿Ustedes publican? ¿Hacen tesis?
¿Se han propuesto publicar su tesis? ¿No? ¿Y por qué no? La tesis no es para dejarla ahí, es para publicarla. Por eso hay que hacerla muy bien, para que no solamente nos sirva como medio para la titulación, para publicar y para contribuir en el desarrollo del conocimiento científico en enfermería. Entonces, tenemos que preguntarnos qué estamos publicando. Y entonces tenemos esta serie de, hasta el momento, de 3 artículos que hemos revisado que publicamos en enfermería en México. La serie de 3 comenzamos en el 2010 y hemos venido haciéndolo hasta el 2020. Y entonces hemos identificado cuáles son las tendencias de publicación de la enfermería de las revistas mexicanas. ¿Y qué creen? Pues realmente en el último corte revisamos 354 artículos de autores mexicanos, en revistas mexicanas. Excluimos todos los que eran de autores extranjeros. Y en 5 años solo encontramos 354 artículos de profesional 1%, o de San Luis o de Veracruz. De resto, pues tenemos muy poco porcentaje y hay algunos estados como Baja California Sur y Zacatecas en donde no hay registro, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos, si el llamado es a investigar para poder hacer una práctica avanzada y para eso necesitamos publicar, pero no estamos publicando o no estamos publicando lo suficiente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde nos vamos a consultar guías de práctica clínica extranjeras que están siendo muy bonitas y son muy bien estructuradas, pero que a veces no se acoplan a nuestro contexto, ¿sí? Y entonces no tenemos resultados tan eficaces, tan costo efectivos como en otros contextos, porque no están hechos para esta realidad, que es peculiar y que es muy peculiar cuando ya nos vamos a sitios rurales, a sitios alejados, ¿vale? Entonces tenemos que cuestionarnos y ahí vamos entonces. Este es el 2020, termina acá, el siguiente del 2020 a 2025 próximamente saldrá y estábamos allí. 2020, caída total de la publicación en enfermería en México. Claramente tengo que mencionar que en el 2020, ¿qué estaba pasando? Pues la pandemia, ¿cierto? Y estábamos muy ocupados solucionando esta situación y entonces muchos investigadores descendió en muchas investigaciones, se coartó ese proceso, se cancelaron financiamientos y muchos investigadores no pudieron continuar, ¿sí? Esperamos que esto del 2020 al 2025 sí haya crecido y no vaya para abajo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la invitación? Todo lo que hagamos bien hecho, hay que tratar de publicarlo, ¿va? Porque son investigaciones reales en este contexto. Y entonces, no solamente nos movemos por la cantidad de artículos, también nos movemos por la cantidad de recurso humano en enfermería, porque se supone que nosotros publicamos, nosotros hacemos investigación, se nos espera que hagamos una práctica avanzada basada en la investigación, pero si somos muy poquitos, eso también nos va a generar consecuencias. Entonces hay que mirar aquí que respecto a esta gráfica que es sobre densidad de personal de enfermería y partería por la región, pues somos la segunda región con la mayor cantidad de recurso humano en enfermería, pero la región ahí es América. Y América tiene diferentes países. Y adivinen por qué esa barra está más grande. ¿Qué país nos arrastra y nos hace ser la segunda región con más recurso humano en enfermería? ¿Qué país con gran número de enfermeros nos hace crecer esa barra en las Américas? Estados Unidos y ¿qué más? Canadá y Brasil. ¿Sí? Son los 3 países que nos arrastran y que nos hacen crecer esa barra, porque si no tuviéramos a esos 3 países la barra descendería drásticamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué esperamos acá?
estamos viendo la densidad de profesionales de enfermería por país. Vemos los países más top en recurso humano en enfermería y los países con menor cantidad de recurso humano en enfermería. ¿Cuáles son los países con mayor cantidad? Noruega, Suiza, Islandia, Dinamarca, Australia, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Canadá. Qué coincidencia, son los países que tienen la enfermería de práctica avanzada, instalada e implementada, consolidada, ¿cierto? Porque reclutan, porque a pesar de tener una gran cantidad, les falta recursos, porque recuerden que estos países son grandes, son poderosos, tienen más dinero, pero también tienen una inversión de la pirámide poblacional que los hace tener mayor cantidad de adultos mayores, y entonces el sistema de salud de estos países requiere mayor cantidad de recurso humano en enfermería para solventar esa falta de equilibrio, ¿sí? Por eso tenemos gran cantidad de fuga de cerebros, fuga de enfermeras y enfermeros a esos países para solventar este desequilibrio. Y entonces tenemos los países que no tienen una densidad tan alta, como India, Haití, Pakistán, Nigeria, Somalia, Madagascar, que no aparecen en el mapa de la práctica avanzada. Entonces, no solamente la publicación determina este paso, también la cantidad de recurso humano en enfermería. Y entonces, ¿qué tenemos hoy aquí en México? Así estamos. Esta gráfica es del 21 del 10 de 2025, y entonces para este momento en el sistema de información de recursos humanos en salud, en enfermería, CIARE, teníamos registrados 343.843 recursos humanos en enfermería, que se distribuían predominantemente entre recurso humano con el título de licenciatura en enfermería y con título de técnico, ¿sí? Entonces, así está conformada nuestra composición de recurso humano en enfermería. ¿Y cuál es la meta? ¿Alguien sabe cuál es la tendencia hoy en México? Hacer que todas estas personas se nivelen a un título de licenciatura, y los que tienen licenciatura hagan posgrados para llegar a ese tan anhelado grado de mínimo de maestría o doctorado para poder ejercer una práctica avanzada, ¿vale? Entonces, ¿creen que el camino es arduo o lo vemos viable? Ajá. Y entonces ahí tenemos que tocar muchos temas sobre la profesionalización y qué tanto nos estimulan para profesionalizarnos, cómo están las garantías en términos de contrataciones y muchos más que no vamos a tocar aquí, ¿vale? Pero entonces podemos esperar de esto algo, y es que en cuanto no tengamos el suficiente recurso humano en enfermería con este grado mínimo para generar procesos de práctica avanzada, pues no vamos a tener una práctica avanzada súper implementada. Lo estamos iniciando, lo estamos trabajando, pero vamos a tener que trabajar sobre ello para poder ir avanzando mucho más rápido. Y entonces, aquí vemos solamente a grandes rasgos una evaluación de algunas investigaciones que hacen los profesionales en enfermería. Una de ellas son los ensayos clínicos, que es investigación experimental, de la cual hablamos hace rato porque está en una de las partes más altas de la pirámide de la evidencia. Y entonces alguien se tomó el atrevimiento de hacer una evaluación de este tipo de estudios de enfermeras mexicanas. ¿Y cuál fue el resultado? Los estudios, los ensayos clínicos publicados por enfermeras en los últimos 7 años no cumplen con los criterios de la declaración Consort. La declaración Consort es una declaración que guía la realización de este tipo de estudios. Entonces, si no se apegan a estos lineamientos, quiere decir que esos estudios tienen algunas deficiencias que hace que no sean tan confiables y que no podamos trasladar esos resultados a la práctica, ¿vale? Igual
Este es un estudio de enfermería en general sobre la calidad de algunas revisiones que hacen los enfermeros y enfermeras. Y la conclusión es que hay una pobre adherencia a los lineamientos del consorcio. Igual, no realizamos procesos de investigación muy apegados y de calidad, lo que hace que nuestros resultados tengan sesgos, errores y sea difícil trasladarlos a la práctica y utilizarlos en la práctica real. Y entonces este artículo nos habla de qué tan valioso y qué tan beneficioso es que nosotros hagamos una medición de los resultados de salud y de bienestar en pacientes o en personas con algunas circunstancias. Y la mayoría de estos estudios conjuntados en esta revisión menciona que si hacemos mediciones, si hacemos intervenciones sobre la educación, sobre el manejo de medicamentos, sobre el control de las infecciones, sobre el manejo del dolor, sobre la prevención de caídas y sobre el manejo administrativo del cuidado, tendremos muchos mejores resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que sí funciona que nosotros hagamos intervenciones, que sí funciona que hagamos investigación, pero que hagamos buena investigación, que nos apeguemos a aspectos metodológicos, que sigamos guías, porque esto es un método científico en donde no nos podemos salir de ese carril, porque si nos salimos vamos a tener errores y no nos vamos a tener dificultades para trasladar esos resultados a la práctica. Y entonces, por más de que hagamos investigación, la estamos haciendo de forma inadecuada y no nos va a servir para lo que es. Y entonces aquí viene el chismecito de las guías. ¿Alguien sabe qué pasó con la página del CNT? Algunas personas mencionaron que hacían revisión de guías de práctica clínica del CNT, pero no está hábil la página. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? Y entonces, ¿qué estamos consultando ahora si no tenemos la página habilitada del CNT? Pues sí, es igual, no están actualizadas. Podemos rescatar algunas, pero no están actualizadas. Y recordemos que las guías de práctica clínica se deben actualizar mínimo cada 5 años. Igual, teníamos en la página, creo que 61 guías, algo así, relacionadas con enfermería, pero tampoco estaban actualizadas, ¿sí? Entonces, tenemos que recurrir a guías de práctica actualizadas para poder tomar de allí los resultados, porque muchas cosas cambian en esos años, ¿vale? Y esto sí quería. Si estamos hablando de práctica avanzada, tenemos que reconocer que hay grandes pasos en términos de la enfermería de práctica avanzada y de rol ampliado en enfermería mexicana. Este documento salió la semana pasada. Estamos viendo el documento de los lineamientos que determinan el procedimiento y criterios para la prescripción de medicamentos para las personas licenciadas en enfermería, como los pasantes en servicio social de estas carreras, ¿vale? Enfermería, medicina, ¿va? Entonces, esto salió la semana pasada. ¿Ya leyeron el documento? Más o menos. Entonces, los invito a leerlos. Este es un gran paso, pero es un paso que desde mi perspectiva puede ser de doble filo. ¿Por qué? Porque nos están habilitando para prescribir medicamentos. Esto es una acción, de hecho, lo dice el documento, define el rol ampliado y define la práctica avanzada, siendo esta una acción de práctica avanzada, ¿sí? Pero les pregunto, y no me alcen la mano, ¿quién de aquí se siente capaz, seguro de prescribir medicamentos? Reflexionen, no me digan, ¿sí? Entonces, esto, desde mi perspectiva, es un gran avance, sí, pero si no lo utilizamos como es, también puede ser un gran retroceso. ¿Por qué?
porque desde mi perspectiva tenemos una responsabilidad mucho más grande. Estamos ya pisando el rol de práctica avanzada, pero ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente tengo en mi cabeza claro farmacocinética, farmacodinamia, anatomía, fisiología, patología, para poder enfrentarme a una prescripción segura y no causar iatrogenia? Entonces, esto es algo grande y un avance, pero si lo sabemos utilizar bien, si no, puede ser algo muy perjudicial para nuestra disciplina. Entonces, es un avance innegable, pero necesitamos trabajar en nuestras básicas, en nuestras bases fundamentales. Claramente, si tenemos fortalecida esa base, podemos generar mejores procesos para continuar el camino en pro de esa práctica avanzada, pero necesitamos estar muy seguros de esta parte fundamental de nuestra disciplina. Y entonces, una vez avanzado en esto, podemos utilizar nuestros resultados para muchas cosas, entre esos, trasladarlos a la práctica, utilizarlos en política pública y en pro de esa salud y bienestar de las personas y de la sociedad. Y ya para terminar, tenemos que tener en cuenta entonces que necesitamos cambios en muchas áreas para que esa práctica avanzada se pueda generar. Aquí tenemos muchísimas áreas de la sociedad en las cuales necesitamos trabajar, pero antes de hablar de estas áreas, necesitamos vernos a nosotros mismos como disciplina, como parte de un colegio y de una colectividad que va en pro de una práctica avanzada, ¿sí? Y que está fundamentalmente anclada a la investigación. ¿Y qué tal nos va con eso? Bueno, está solamente para mencionarles que también tenemos, si estamos hablando de investigación, tenemos que cambiar nuestra forma y nuestra mirada de investigar. No solamente tenemos que investigar lo relativo a una tendencia biomédica, a los resultados negativos o a los costos o al cuidado de enfermería perdido, sino que también tenemos que hacer una medición positiva de nuestras intervenciones y de nuestros resultados en salud. Y muchísimas gracias, pues espero que algo les haya servido. Muchísimas gracias. Ay. Bueno. Agradecemos y felicitamos a la doctora por la excelente presentación. Le hacemos entrega de la constancia emitida por la 9ª edición de Medical Expo y un detalle por parte de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. La despedimos con fuertes aplausos. Gracias por contribuir al crecimiento profesional de los estudiantes de enfermería. Foto. Muchísimas gracias y nos pasamos de AMEM, nos pasamos al auditorio 1, por favor. Ya va a empezar la siguiente ponencia. Muchas gracias.